semana, esta mañana. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el estudio de esta semana. Se titula, a ver, ¿cómo se titula? Fe contra todo pronóstico. Teníamos la cita para memorizar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, es interesante ver cómo a lo largo de la historia de este mundo, la fe es lo que ha mantenido vivo al pueblo de Dios. A pesar de las dificultades, de las inclemencias, siempre Dios ha tenido un remanente fiel que ha confiado en Él, que ha creído en Él y que a pesar de las dificultades ha salido vencedor por confiar en Dios. Pero ese pueblo especial hizo algo especial, y es lo que dice el Salmos capítulo 119 versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ir entrando paso a paso en la lección porque es muy interesante. La lección en sí, hermanos, nos viene a hablar siempre de lo que es de la reforma y de algunas de las reformas que se le hicieron en su debido momento, como por ejemplo la reforma a la escritura, la reforma a la gracia, la reforma a la fe, la reforma de creer solo en Cristo y la reforma de la gloria solamente es para Dios. Vamos a entrar primeramente al fundamento de la fe. En el segundo segmento vamos a entrar en el fundamento de la salvación. Ahorita vamos a hablar sobre la fe y en el segundo segmento entramos a lo que es la salvación. Como por ejemplo, uno de los fundamentos de la fe. Tenemos ahí sola escritura y sola de gloria, que son palabras no españolas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice Jeremías capítulo 15 versículo 16. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios, por ello declararon: solo a Dios sea la gloria. Y la vez pasada yo lo decía, hermano, en esta iglesia la gloria es solamente para Dios. En esta iglesia no hay gloria para pastores, en esta iglesia no hay gloria para ancianos, en esta iglesia no hay gloria para líderes, en esta iglesia la gloria es siempre para Dios. Amén. Y eso lo debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre está propenso a caer. Es débil. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las basamos únicamente en la palabra de Dios. Nosotros sabemos y creemos, no como la iglesia tradicional, que ellos creen que su líder no se equivoca, que su líder es infalible, que su líder tiene la última palabra. En esta iglesia la última palabra la tiene Dios. Así es, así ha sido y así será siempre. Y esa era la mentalidad que tenían los reformadores en el siglo XVI, que la gloria únicamente era para Dios. Cuando la iglesia tradicional, la iglesia católica, estaba imponiendo que la gloria fuera ¿para quién? Para el Papa. Sí, es que las cosas como son. Pero llegaron los reformadores y comenzaron a estudiar las escrituras. Y por eso, hermano, es que la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra del Señor, hermanos, es la verdad absoluta de Dios.
Amén. Y yo siempre lo he tenido y siempre lo voy a tener. Si en la Escritura está, así se hace y así se dice. Pero ¿saben que tenemos el problema? Que ahora la Escritura la están manipulando, la están manoseando. Y tenemos problemas porque se está llegando a la situación en cuál es la verdadera traducción que debemos de utilizar. Hay un estudio, hermano, que un día lo vamos a traer para explicar bien eso. Pero traigo nada más, ¿cómo le digo? Una pincelada de lo que está pasando con nuestras Biblias, de lo que está pasando con las Escrituras, de lo que está pasando, hermanos, con este libro sagrado. Dice la palabra del Señor que ninguna tilde, ninguna jota pasará. Y cualquiera que le quite, que le añada o le agregue a este libro, maldito será, dice el Señor. Y entonces esa era la mentalidad de los reformadores. Ahora, fue la Escritura de la palabra de Dios la que realizó este milagro en ellos. Ahí tenemos un problema. El fundamento de la fe, la Biblia es: al creer en sus promesas renueva la fe y el valor. Sus hojas son como el fruto del árbol de la vida. Irradia gozo, esperanza y luz. Nos da dirección, certeza y fortaleza y sabiduría. Vivifica nuestro ser física, mental, emocional y espiritual. Mira, hermano, dejen de andar pagando psicólogos. Lea la Escritura. Amén. Deje de andar pagándole en resolver problemas matrimoniales a la gente. Lea la Escritura. Sus hijos están rebeldes. Aquí está, hermanos, los pasos que debemos seguir. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Pídala a Dios. Instruye al niño en su camino. Proverbios 22:6. Es que, hermano, mire, si usted necesita consejos para su vida, aquí están los mejores consejos. Cuando usted vaya, hermano, y tenga un problema, no vaya a redes sociales a publicar su problema. A la gente no le importa. A la gente lo que hace es hacerle burla. Sí, eso es lo que hace la gente. Cuando usted tenga un problema, vaya a la palabra de Dios. Usted allí va a encontrar consuelo, respuesta para su vida. El problema es que lo sabemos, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Si nos hubiéramos quedado como los reformadores, únicamente, miren, hemos leído que aquí la gloria solamente es para Dios, pero ahí nos vamos a quedar. No, dice que los reformadores ¿qué hicieron? Expandieron el mensaje de las Escrituras. A veces, hermanos, nosotros tenemos dificultades serias. Y la mayor parte de ellas es porque no ponemos en práctica lo que leemos. El mejor consejero que tenemos, hermano, no es su mejor amigo o su mejor amiga. Esas personas no existen. El mejor consejero que nosotros tenemos para nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? En su tiempo, hermanos, en el siglo XVI, era pecado tener un libro de estos en sus manos. Y si usted lo tenía en sus manos, usted podía perder la vida. Porque la iglesia tradicional no quería que la gente se diera cuenta de la verdad absoluta de este libro. Lo que ellos buscaban, lo que ellos querían, era que la gente no escudriñara las Escrituras. Pero la Biblia dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién nos dijo eso? Jesucristo. Entonces, cuando vamos en aquellos tiempos era de tinieblas. La Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas. Vamos a ir avanzando un poquito. Queremos llegar a un punto fundamental. La Biblia al alcance de todos.
Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Tenemos a uno de los reformadores, a Tyndale, 1494-1533. Este hombre se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, la traducida del latín. Realizando una traducción directa de los idiomas originales, publicó el Nuevo Testamento traducido del griego. Miles por Verdale continuó y completó la obra de Tyndale. Y es que miren, hermano, esto es una escalera. Y a pesar de que fueron en años diferentes, todos estos personajes tenían algo en común. ¿Y qué era eso en común que tenían? ¿Sabe qué era? El Espíritu Santo los iba guiando paso a paso. Uno comenzó, el otro siguió y el otro continuó. Siguió la obra que había comenzado Tyndale, de traducir del Antiguo Testamento a los originales hebreos. De este modo, en 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Esta versión sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes, la King James Version, publicada en 1611. El trabajo de Tyndale o Verdale y los eruditos que presentaron la KJV ha impactado a millones de personas, llevándolas al conocimiento de Dios. Cuando usted da la palabra del Señor, y es que mi hermano, es que para todo hay que tener cuidado, para todo, y aún para las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? ¿Porque son malas? No, porque este libro ha pasado de manos en manos y ha sido ¿qué? Ha sido modificado muchas veces. ¿Qué versión tiene? A ver, dígame las versiones que ustedes andan de la Biblia. A ver, sáqueme la Biblia, porque la Biblia de la iglesia no se trae de adorno. Sáqueme la Biblia. Yo aquí en el púlpito tengo dos versiones. Tengo la versión Reina Valera contemporánea y tengo la versión Reina Valera 95. Yo hay libros que el domingo que tiene que ir, hay libros ¿De qué? el domingo que tiene que ir. Sí, ya hay. Por eso es que le digo yo que uno tiene que tener cuidado. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Ahí tenga. Hermana Conchi, ¿de qué versión anda? Lenguaje actual. Lenguaje actual, hermana Conchi Ortega. Versión 2000. Leíto o hermana Diana, ¿qué versión andan ustedes? 1960. Hermano Eduardo, ¿qué versión anda usted? No, dime, En la primera página siempre dicen, en las primeras páginas. 69. 95. Mire, ¿sabe por qué le digo esto, hermano? Y es que hay que tener cuidado con lo que estudiamos y no nos dejemos llevar, hermano, por lo que muchas veces acá nos dicen. Porque lo que aquí nos dicen muchas veces, hermano, hay problemas. Hermana Conchita de Sosa, usted anda la versión que yo ando en mi teléfono, traducción en lenguaje actual. Pero, y usted sabe que cuando hay un pero, hay un qué, hay un problema. Cuando usted le dice a su esposa, además, su esposa le dice, te amo, pero hay un problema. Hermana Conchita de Sosa, usted anda la traducción en lenguaje actual. Léame en su versión que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. Póngale el micrófono para que lo lea, porque los hermanos que están ahí en redes sociales nos escuchen qué es lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. Permítame, hermana Conchita.
¿Quién tiene una versión 60? Leíto que dice Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día sábado. O sea, el apóstol Juan, al tener la visión, él estaba en el día del Señor, o sea, estaba en el día sábado. Y al estar cuando él menciona el día del Señor, él está diciendo del día sábado. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y tú comienzas y encuentra ahí exactamente lo que dice Apocalipsis, Éxodo 28. ¿El qué? No, ese era Éxodo 28, nomás solo para dar una... Hermano Ceci, usted anda, Dios habla hoy. Sí. ¿Qué dice en su versión? Dice, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oír detrás de mí una fuerte voz con un toque de trompeta que me decía. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Dice lo mismo en el día del Señor. Hermana Yesenia, ¿qué dice? Esa es Nuevo Mundo, parece, ¿verdad? ¿Qué dice su versión? Sin embargo, estos hombres están hablando en jurado. No, 1.10. Apocalipsis 1.10. 1:10. Por inspiración llegué a estar en el día del Señor y oí detrás de mí una voz poderosa como la de una trompeta. Escuche, en el día del Señor. O sea, la mayoría de traducciones nos vienen a hablar y nos dicen que el apóstol Juan, cuando vio esta visión del Hijo del Hombre, estaba en el día del Señor. Ahora, hermana Conchita, ¿qué dice su versión? Traducción en el lenguaje actual. Léalo, hermano. Apocalipsis 1:10 dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. ¿Cuál es la diferencia entre la edición 60, 90, 95 a la versión traducción en el lenguaje actual? Cambia el día del Señor. Cambia el día del Señor. Cambia el día del Señor por domingo. O sea, es que a eso es a lo que yo quiero. Yo sé que no voy a adentrar en sí en la lección, porque hay cosas, hermanos, que quizás en su momento tienden a ser un poco más importantes que la lección en sí. Y lo que yo quiero es que lleguemos a eso. Dice traducción en lenguaje actual, estando yo en el día domingo. O sea, ya está adulterada. Y si esa Biblia está adulterada, ¿qué pasa? No está buena porque No se todo puede está... confiar en ella. No se puede confiar en ella. Dígame una cosa. La ventana, no sé si se dieron cuenta, tenía una vida grande, Sí. era católica. Y allí decía, era el versículo, decía, yo estaba en el día domingo, era real. Es la latinoamericana, si no me equivoco. ¿Hola? Es la latinoamericana, ¿verdad? Pero esta es católica. Es que como hay diferentes versiones, y ahora en día, hermano, se están utilizando y se están metiendo tantas versiones que uno tiene que tener cuidado, hermano. Uno tiene que ser diligente para estudiar y escudriñar las escrituras, porque un versículo lo puede complicar. Siempre venimos a la mente y decimos qué hacían los bereanos cuando llegaban a la iglesia y se iban para sus casas. Cuando se iban para sus casas, iban a estudiar para ver si lo que le habían dicho en la iglesia era cierto. Pero imagínese usted que yo vengo a predicarles y le leo Apocalipsis 1:10 y dicen el día domingo, ¿por qué se va a quedar así que el día domingo? Y como no ponemos atención muchas veces, hasta contestamos con amén. Muchas veces contestamos con amén. Entonces es que hay que ver, hermano, el cuidado que debemos de tener para este tipo de manipulación que están teniendo las escrituras. Entonces es de no usar Es esa que eso es lo Biblia. mejor. Porque imagínense que de repente le predica a alguien y dice, léame este versículo y sale. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir usted? O sea, se queda uno pasmado. Pues. Es mejor descartarla. Mire, Descartarla definitivamente. yo sé que se hace difícil, hermano, pero
de las traducciones más, bueno, la traducción que realmente deberíamos estar utilizando nosotros como adventistas del séptimo día es esta, la KJV, la que es la King James Version, pero es versión en inglés, sí, pero yo no hablo inglés, así que yo hablo mi español. Esa es la Biblia más acertada. Pero hay un problema con la King James Version. Es que está solamente en inglés. No puede. Está solamente en inglés. Dictámelo. KJV. ¿Cómo? KJV. Está en inglés. Pero todas las citas del espíritu de profecía han sido tomadas de esta versión. Porque esa era la que usaba la familia. Pero el año no tiene. No, simplemente sé que fue escrita o traducida en 1611. ¿Por quién fue traducida? Fue traducida por... esta versión sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes, la King James Version. El trabajo de Tindales, Converdales y los eruditos que prepararon, o sea, de todos estos que estamos viendo esta mañana, ellos fueron los encargados de traducir de los idiomas originales al idioma inglés, la King James Version. Ahora traigo otro punto así, que yo quiero que me busquen ustedes en sus Biblias. Hechos, capítulo 8. No, Hechos capítulo 8. Y quiero que lo busquen así en sus versiones diferentes. Hechos capítulo 8, versículo número 37. A ver, permítanme, vamos a ir primero con la hermana César. Hechos 8:37. ¿Qué dice su versión de Dios habla hoy? Sí, 8:37. Bueno, se lo voy a leer acá para que tengan una idea. A ver, espérenme. No se me asuste, hermano, no digan no lo tienen. Espérenme, no se asuste. Dice Hechos 8:37 en la versión 1995, estoy usando yo acá en el púlpito, y dice la palabra del Señor: Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? La cita en sí, yo sé que ya lo puse en problema. La cita en sí me viene hablando de la historia de Felipe y el etíope. Usted conoce la historia. El etíope iba en su carruaje leyendo la escritura, pero no entendía. Entonces Dios llegó a Felipe donde estaba el etíope y le dijo, predícale. Felipe le va y platica con el etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope le dice, no lo entiendo porque nadie me lo explica. Entonces Felipe le explicó. Al explicarle lo que estaba leyendo, que venía el etíope leyendo la escritura de Isaías, el etíope entendió que Jesucristo era el único que salvaba. Entonces le dice el etíope a Felipe, mira, le dice el etíope, pero aquí hay agua, tú me puedes bautizar. Y escuchen la respuesta que le da Felipe. Felipe le dijo, la cita que le di, 37, capítulo 8, versículo 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto dice la versión 95. Hermana Ceci, ¿qué dice en su versión Dios habla hoy? Es que no tiene. ¿No tiene? No.
No tiene. Curiosamente no tiene. Ni la de ella. Tiene. También 36 y 37 están unidos. El 36 y el 37 están unidos. ¿Qué dice la traducción en lenguaje actual, hermana Conchita? Lea. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? Eso dice nada más. En la mía no está. En la versión hispanoamericana, Simplemente no está. El 37 está marcado y luego una el rayita. 37 está nomás marcado el número y tiene una rayita. Hermana Conchi, le dice en su versión. Dice 8:37. Estamos hablando de la versión 2000. 2000. ¿Qué dice la versión 2000? Dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Versión 60, ¿qué dice el Levítico 37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versión 90, versión 60, 95 y 2000. Dicen lo mismo. Versión Dios habla hoy, no lo tiene. Versión traducción en lenguaje actual, no está. Versión hispanoamericana, no está el versículo 37 de Hechos capítulo 8. O sea, ¿y entonces qué pasa? Están mutilando la célula. Hermano, usted tenía la 95. 95. Bueno, la 95 es la misma que yo tengo. Sí, era 95. Sí, es la 95 es la misma que yo tengo acá en el púlpito. Ahí sí está. Va. Ok, ahí, quedémonos ahí. Esto nomás es una pincelada, hermano. Esto nomás es una pincelada. Pero hay citas, muchas más citas, que han sido mutiladas de estas Biblias. Y entonces se puede confiar. O sea, estos hombres entregaron su vida, dieron su vida para que las escrituras llegaran a nosotros completas. Sí llegaron completas. Ahí está la King James, la versión King James. Pero el problema es que en el camino a las escrituras se les ha ido modificando lo que mejor complace a quien lo tiene que modificar. Yo lo dije la vez pasada, Papa Francisco dijo, este libro ya es obsoleto, dijo él. Búsquelo ahí en YouTube, usted va a encontrar esas declaraciones. Este libro ya está desfasado, ya está pasado de moda, hay que hacerle cambios. ¿Y cuáles son esos cambios que hay que hacerle? Según él, Éxodo capítulo 20, versículo 8, que ya no diga sábado, sino que diga domingo, como dice traducción en lenguaje actual. Y miren usted, hermano, es que a veces no ponemos atención a los puntos y a las comas y a los paréntesis. Pero entendió cuál parte le han quitado a Hechos capítulo 8, versículo 37. ¿Entendió la parte que le han quitado a ese versículo? ¿Sabe qué parte le han quitado? De donde el etíope declaró con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la parte que le han quitado. Porque el etíope le dijo, y lo leo textualmente, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y curiosamente esa parte la que han quitado de la escritura. 8:36. En el 36 dice, más tarde al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario le dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Pero no aparece el 37. Pero no aparece el 37. Entonces, eso es... ¿O se le olvidó el número? no, hermana. No todo lo que está escrito. A ver, le voy a poner otro caso. Le voy a poner el caso de
Mateo 17, 21, y con esto voy cerrando. Yo sé que no toqué la lección en sí, pero lo que estamos hablando es de tener cuidado. La iglesia necesita un revivamiento y una reforma. Y cuando la Biblia habla de un revivamiento y una reforma, es que necesita que volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo número 21? 17, 21. Sí, ¿qué dice? Mateo 17, 21. No lo quiere vivir. A ver, leo versión 95. Y sigo, hermanos, con la versión 95, porque la versión 95 y la versión 60 son las que son más acertadas. Recordemos que la Reina Valera fue no traducida, ¿no? Sino fue más actualizada por dos personajes. Y ellos dos se pusieron de acuerdo para ver qué era lo que decía las Escrituras. Dice en la versión 95, Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Eso estamos hablando de cuando Jesús sanó al muchacho lunático. Le llevan el padre lleva a su hijo a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Y luego llega Jesús y le dice al padre: mira, yo traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús le dice: reprende al demonio, y se va. Luego los discípulos se acercan temerosos y como decimos en buen salvadoreño, ¿no? Achicados, porque no pudieron hacer nada. Se acercan a Jesús y le dicen: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar el demonio del muchacho? Jesús le dice: miren, este género, dice Jesús, no sale sino con ayuno y oración. Eso dice Mateo 17, 21, versión 1995. Traducción en lenguaje actual, ¿qué dice? Están unidos los dos versículos. Que están unidos los dos versículos. Sí, Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera en su lugar y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¿Qué dice Dios habla hoy? Casi similar a lo de ella, pero no tiene 21, sino que en el 20 lo En el dice. 20 lo tiene. ¿Qué dice en la hispanoamericana? No existe. No existe. ¿Qué dice en la versión 60? Le digo lo mismo que acá. ¿Sabe qué parte le han quitado a la escritura ahí? Ayuno y oración. O sea, es que ese tipo de cosas aparentemente pequeñas no le ponemos atención. Cuando usted va a un banco a solicitar un crédito, usted le pone una librera de páginas así, y a usted le queda tiempo de leer todo lo que le ponen. ¿Qué es lo único, a lo único que usted va y lo que le interesa que es? Firmar. Firmar y que le den la plata. Cuando usted ya firmó, después le llaman al mes y le dicen: mire, fíjese que aquí tenemos que usted firmó que tiene que pagar el 50% de interés anual. Sí, pero a mí eso no me... pero usted lo firmó. Y que no, yo no lo pude. Cuando a mí me dan algo para firmar, yo trato de, así, a ojo de águila, leer más o menos qué es lo que dice. Porque no sabe usted lo que está. Lo mismo está pasando con las escrituras. Le muestro otro caso y termino con eso. Mateo 18, 11. Con ese termino. Estamos en el mismo Mateo 18, versículo número 11. Dice mi versión 95. ¿Escuchó lo que le dije? Versión 95, 60 están bien apegadas. Dice la versión 95, versículo número 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Leí todo eso ahí en su versión? Traducción al lenguaje actual, ¿qué dice?
¿Qué dice, hermana Conchita? Y el mío dice Mateo 18:11, no tienen, siempre están unidos. Siempre están unidos. Sí, dice, recuerden, no desprecien a ninguno de esos pequeños, porque a ellos los cuidarán los ángeles del cielo. Escuche. ¿Qué dice versión nuevo, hispano nuevo? ¿Qué es? No existe la ¿Qué versión es esa? Hispanoamericana, parece que. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. Aquí dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños. Ujú. Estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. Escuche. O sea, ponga atención la parte, la que no aparece. La parte que no aparece es porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, desde Apocalipsis